El zumbido del restaurante era un zumbido suave y sofisticado, un paisaje sonoro de cristales tintineantes y secretos murmurados. Me encantaba este lugar. El salón cobalto con su tenue iluminación que hacía que todos parecieran estrellas de su propia película, sus paredes del color de un cielo crepuscular profundo. Fue allí donde Leo me llevó en nuestra primera cita oficial, con la mano apoyada en la parte baja de mi espalda como si estuviera presentando un tesoro excepcional al mundo. Ahora, sentada frente a él, la misma iluminación me resultaba dura, inquietante. Llevaba el vestido verde esmeralda, ese que según él hacía que mis ojos parecieran cristal de mar. Había pasado una hora peinándome, dándole unas suaves ondas en cascada. Me había maquillado con meticulosidad, buscando ese equilibrio inalcanzable de belleza natural. Todo por esto. Nuestra cena de aniversario. 2 años. 730 días construyendo una vida con él, ladrillo a ladrillo. Estaba distraído. Sus dedos tamborileaban con un ritmo inquieto contra el tallo de su copa de vino, sus ojos escudriñando la sala por encima de mi hombro en lugar de sostenerme la mirada. El guión que seguíamos nos resultaba familiar, pero la interpretación no era la adecuada. Sus diálogos sobre mi cabello y mi vestido parecían ensayados. «Estás hermosa, Alara», dijo con la voz apagada, como si leyera una tarjeta de juego. «Gracias», respondí con un sabor a ceniza en las palabras. «Tú tampoco te ves tan mal». Él sí. Se veía devastador como siempre. Ese era el problema con Leo. Tenía esa belleza despreocupada que te hacía perdonar las cosas. La línea afilada de su mandíbula, las cejas oscuras y expresivas, la boca que podía curvarse en una sonrisa que parecía una victoria personal. Pero esa noche esa sonrisa no estaba. Pedimos. Él eligió el filete poco hecho. Elegí la lubina. Charlamos un rato sobre el trabajo, sobre una película que habíamos visto la semana pasada, sobre el desastroso partido de golf de su amigo. Era la pantomima de una relación, y con cada minuto que pasaba el escenario se sentía más inestable. Llegamos al plato principal y lo comimos casi en silencio. La tensión era una presencia física en nuestra mesa, un fantasma bebiendo vino y masticando. No pude soportarlo más. El simular. El esperar a que cayera el otro zapato, sabiendo que era una bota con punta de acero. Leo, dije con la voz más suave de lo que pretendía, interrumpiendo su descripción de una reunión tediosa con un cliente. ¿Qué pasa? Me miró entonces, me miró de verdad, y por un fugaz instante vi un destello del hombre que amaba. El vulnerable, un poco perdido. Luego desapareció, reemplazado por una frialdad contenida. ¿Qué quieres decir? Tomó un sorbo de agua a una pausa deliberada. Ya sabes a qué me refiero. Lleva semanas a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Cancelas planes. No respondes mis mensajes durante horas. Me miras como si fuera un problema que tienes que resolver. Mantuve las manos cruzadas sobre el regazo con las uñas clavándose en las palmas. No lloraría. No aquí. Suspiró un sonido largo y cansado que pareció vaciarnos el aire. Dejó su vaso con movimientos precisos. Alara, tenemos que ser realistas. La palabra fue un puñetazo en el estómago. Realista. Nunca fue una buena palabra. Era la palabra que usaban cuando estaban a punto de decir algo cruel y disfrazarlo de pragmatismo. ¿Realista sobre qué?, pregunté con el corazón latiéndome como un pájaro atrapado. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, no con intimidad, sino con confidencialidad, como si fuéramos socios discutiendo un negocio fallido. Sobre esto, sobre nosotros. Esperé. El mundo se había reducido a esta mesa, al espacio entre sus labios formando las palabras y mis oídos recibiéndolas. Tengo 29 años, dijo como si fuera una profunda revelación. Es hora de pensar en el futuro. ¿En serio? Estoy pensando en el futuro, susurré. Nuestro futuro. De eso se trata, dijo, y ahí estaba, el tono condescendiente que usaba cuando pensaba que yo era ingenua. ¿Ves este cuento de hadas? La casa, los niños, el perro. Necesito asegurarme de construirlo con la persona adecuada. La mejor persona posible. La mejor persona posible. Las palabras flotaban en el aire, tóxicas y pesadas.
Sentí que algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse. Una pequeña fisura que se extendía por los cimientos de mi autoestima. ¿Y no soy la mejor persona posible? La pregunta fue un susurro o una súplica para que se retractara, que se riera y dijera que era una broma de pésimo gusto. No se rió. Me miró con una lástima más brutal que cualquier ira. Al aire, eres increíble. Lo eres. Pero seamos honestos. Es cómodo. Es fácil. Pero es lo suficientemente fácil para toda la vida. Tenía la garganta tan cerrada que apenas podía respirar. Durante 2 años pensé que fácil era sinónimo de feliz. Lo es, admitió, pero no era una concesión en absoluto. Pero la felicidad no es la única medida. Hay compatibilidad a un nivel más profundo, ambición, posición social. Hizo un gesto vago con la mano. He estado manteniendo mis opciones abiertas, a ver qué más hay. La fisura se convirtió en un abismo, dejando abiertas mis opciones. Mientras yo me había dedicado por completo a construir un hogar en su corazón, él había sido un turista explorando otros destinos. Así que dije con una voz milagrosamente firme, una calma que no sentía se cernía sobre mí como un sudario. ¿Qué dices, Leo? Dilo. Me miró a los ojos y sus ojos eran claros y resueltos. No había dolor en ellos. No me arrepiento. Solo un cálculo frío y duro. Digo que mientras decido que quiero realmente esto. Tú eres mi alternativa al aire. Una opción segura. Y no estoy seguro de ser de esos que eligen con seguridad. Una opción alternativa. Las palabras no solo aterrizaron, sino que detonaron. Borraron cada te amo susurrado en la oscuridad, cada plan de futuro esbozado en una servilleta, cada sacrificio que había hecho, cada parte de mí que le había dado. Yo no era su compañera. Yo no era su amor. Era el plan B. Un sustituto. Un premio de consolación con el que se conformaría si su gran búsqueda de lo mejor resultaba infructuosa. Lo miré al hombre cuyo rostro había trazado con mis dedos, cuya risa era mi sonido favorito, cuyo cuerpo conocía tan bien como el mío. Y vi a un extraño. Un extraño guapo y vacío. Las lágrimas que amenazaban con salir no cayeron. Se retiraron, congeladas por una furia fría y clara. No le daría la satisfacción de mi dolor. No dejaría que me viera desmoronarme. Lenta y deliberadamente, dejé la servilleta sobre la mesa. Busqué mi bolso. Mis movimientos eran fluidos, tranquilos, como si me moviera en el agua. El ara, dijo con un destello de confusión en los ojos. Esperaba lágrimas. Había esperado una escena. Había esperado ser el quien se alejara de esta conversación, el magnánimo que decepcionara con delicadeza a la pobre chica engañada. Me puse de pie. El vestido verde esmeralda ahora parecía un disfraz. Lo miré al hombre que acababa de reducir nuestro amor a un plan de contingencia. No soy la alternativa de nadie, Leo, dije con voz tranquila pero cortante como un cristal roto. Se escuchó en el silencio que nos separaba. Algunas personas en mesas contiguas me miraron, percibiendo un cambio en la atmósfera. Abrió la boca para hablar, para retractarse, para explicar, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y me alejé. En silencio. No miré atrás. Pasé junto a las miradas curiosas, atravesé el opulento salón y salí al fresco aire nocturno. La puerta se cerró con un siseo tras mí, sellando el mundo donde yo estaba, el ara, el plan B. Me quedé de pie en la acera, mientras las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y blancos. El entumecimiento empezó a desaparecer y el dolor, agudo y punzante, lo reemplazó. Pero bajo el dolor, algo más se agitaba. Una chispa pequeña y desafiante. Pensó que yo era su opción segura. Su premio de consolación. Le demostraría lo equivocado que estaba. La primera semana fue un mar de dolor quirúrgico agudo. No era el dolor dramático, lloroso y desgarrador de las películas. Era más silencioso, más insidioso. Fue despertar y por un segundo de felicidad, olvidar. Entonces el recuerdo me asaltó. Opción de respaldo, y fue como sumergirse en agua helada. El día comenzaba con un jadeo de humillación recordada.
Mi apartamento, antaño un santuario, parecía la escena de un crimen. Cada rincón albergaba un fantasma. El sofá donde pasábamos los domingos juntos viendo películas viejas. La cocina donde me había enseñado a hacer una carbonara como Dios manda. Sus brazos me rodeaban por detrás. La cama, que aún olía ligeramente a su colonia en la almohada, la deshice, metí las sábanas en una bolsa de basura y abrí todas las ventanas, dejando que entrara el ruido indiferente de la ciudad. Mis amigas Chloe y Maya descendieron como ángeles vengadores. Llegaron con comida para llevar, con un toque de vino y una furia por mi parte que me tranquilizó. Una alternativa, espetó Chloe con su menuda figura vibrando de indignación. Ese corte de pelo arrogante y arrogante. Te lo juro, Alera, le voy a rayar el coche. Maya, siempre pragmática, simplemente me abrazó mientras yo, finalmente, temblando, lloraba. Lo pierde, murmuró en mi pelo. Su catastrófica y monumental pérdida. Querían detalles, por supuesto. Se los di con frases monótonas y monótonas. Ver sus rostros contorsionarse de horror y rabia fue perversamente reconfortante. Confirmó la magnitud de la traición que sentí. No fue una simple ruptura. Fue una degradación de todo mi ser. Hice todo lo que se supone que debes hacer. Seguí los pasos. Fui a trabajar a la firma de diseño, concentrándome en diseños y paletas de colores con una intensidad frenética que mi jefa, Sara, notó y elogió. «Qué seca Valera», dijo, y le dediqué una sonrisa forzada, sin decirle que era o centrarme en los códigos Pantone o disolverme en un charco en el suelo. Fui al gimnasio corriendo en la cinta hasta que me ardían los pulmones y se me pusieron las piernas de gelatina, intentando escapar del eco de sus palabras. Borré su número, lo bloqueé en redes sociales y le pedí a Chloe que custodiara cualquier resto físico de él, una sudadera, un libro, un cepillo de dientes, para desecharlo como le pareciera. Lo hizo con una alegría ceremonial que incluyó un contenedor de basura y un litro de vodka barato. Pero los momentos de tranquilidad eran los peores. La ducha, donde el agua podía tapar el sonido de mi llanto. El camino al supermercado, donde instintivamente buscaba su café favorito. El silencio de mi teléfono, que antes vibraba constantemente con sus mensajes. La ira era mi combustible. Era más limpia que el dolor, más poderosa que la humillación. Me aferré a ello. Repasé sus palabras en mi cabeza, no para torturarme, sino para fortalecer mi determinación. Una opción alternativa. Opción segura. Se convirtieron en un mantra de desafío. No me rendiría. No lo llamaría. No le dejaría ver ni una sola grieta. Unas 3 semanas después del Cobalt Lounge empezaron los mensajes. No de su número. Estaba bloqueado. Sino de apps de mensajería, correos de cuentas que no reconocí. Claire, tenemos que hablar. No puedes irte así como así. Creo que malinterpretaste lo que decía. Esto es infantil. Por favor, responde. Te extraño. El último fue el más irritante. Te extraño. Extrañó su plan B. Echaba de menos la comodidad, el cariño fácil, el impulso de ego de tener a alguien esperando entre bastidores mientras buscaba el papel principal. Borré todos los mensajes sin responder. Cada borrado era un pequeño acto de recuperación. Entonces llegaron las flores. Un enorme y ostentoso ramo de rosas rojas. La disculpa más poco original y cargada de culpa de la floristería. La tarjeta decía, lo siento. La cena fue un error. Déjame compensarte. Me quedé mirando las rosas, sus pétalos aterciopelados y su aroma empalagoso me daban náuseas. No eran una ofrenda de paz. Eran una correa. Intentaba recuperarme, devolverme al lugar que me correspondía en su vida ahora que había probado la soledad. Su arrogancia me dejó sin aliento. Llevé el jarrón al vestíbulo de mi apartamento y lo dejé en la recepción. Llévatelos a casa, Jerry, le dije al portero. O dáselo a tu esposa. No son para mí. Jerry, un hombre amable de unos 60 años, me miró con complicidad. ¿Problemas en el paraíso? El paraíso era un espejismo, Jerry, dije, y la verdad se me quedó grabada en la memoria. La etapa final de su desmoronamiento fue el intento de emboscada.
Él conocía mi horario. Sabía que solía trabajar hasta tarde los jueves. Salía de la oficina exhausta, pero con un poco de orgullo por haber sobrevivido otra semana, cuando lo vi apoyado en el edificio de enfrente. Mi corazón no palpitó. Se apretó fuerte como un puño. Vomité. Terrible. Su ropa habitualmente impecable estaba arrugada, su cabello despeinado y tenía ojeras. Verlo no me produjo placer, solo una pena fría y distante. No se trataba de extrañarme, sino de que su plan se desmoronaba. Se apartó del muro y cruzó la calle con paso apresurado. Elara. Por favor. Háblame solo 5 minutos. Seguí caminando a paso firme. No tengo nada que decirte, Leo. Empezó a caminar a mi lado. Bueno, tengo cosas que decirte. Fui un idiota. Un completo imbécil. Lo que dije me salió mal. ¿Lo hiciste?, pregunté con la vista fija en la entrada del metro. Me pareció bastante despejada. Tenía miedo, dijo, alzando la voz con una desesperación que nunca antes había oído. Miedo al compromiso, miedo al futuro. Lo saboteé. Sé que lo hice. Pero no puedes desperdiciar 2 años por una mala conversación. Me detuve entonces, volviéndome para mirarlo de frente. Las farolas proyectaban sombras intensas en su rostro, haciéndolo parecer aún más viejo. No fue una mala conversación, Leo. Fue una verdad que no vi durante 2 años. No saboteaste algo real. Simplemente estableciste los términos de nuestro acuerdo. Yo fui tu apoyo. Por fin te escuché. Ahora actúo en consecuencia. Me agarró del brazo. Retrocedí como si me quemara. El dolor en sus ojos era genuino esta vez. Bien. No me toques, dije en voz baja y venenosa. Alara, te amo, suplicó, las palabras que antes significaban todo ahora no significaban nada. Te amo y sé que me amas. Esto es solo orgullo. No dejes que tu orgullo arruine lo que tenemos. Se me escapó una risa amarga. ¿Orgullo? ¿Crees que esto se trata de orgullo? Se trata de autoestima, Leo. Un concepto del que claramente no sabes nada. No puedes amarme. No puedes decir esas palabras. No puedes guardarme en un estante como un juguete para jugar cuando te aburras. El acuerdo se acabó. Vi el momento en que realmente lo afectó. En el momento en que se dio cuenta de que no iba a volver. Que su opción segura se había elegido a sí misma. Su rostro se arrugó, la desesperación se convirtió en una devastación cruda y aturdida. Así que eso es todo, susurró. Ya terminaste. Miré al hombre con el que una vez pensé que pasaría mi vida. Miré los restos de lo que habíamos sido. Y no sentí nada más que una inmensa quietud resonante. Terminé en el momento en que me llamaste tu alternativa, dije. No te diste cuenta de que me había ido. Me di la vuelta y bajé las escaleras del metro, dejándolo parado en la acera. No miré atrás. Esta vez supe que me estaba observando. Y por primera vez desde aquella noche en el Cobalt Lounge, sentí un destello de algo que no era dolor ni ira. Era libertad. La libertad, aprendí rápidamente, no era un estado único y triunfal del ser. Era una práctica diaria. Era despertar y elegir conscientemente no dejar que el fantasma de Leo dictara mi día. Fue una serie de pequeños actos deliberados de recuperación. El primero fue mi apartamento. Ya no podía vivir en el museo de una relación muerta. Un sábado, impulsado por una potente mezcla de cafeína y determinación, me embarqué en una gran purga. Reorganicé los muebles moviendo el sofá a la pared opuesta, revolucionando por completo mi espacio vital. Fue un día desorientador, pero luego fue liberador. Este ya no era el espacio que Leo y yo compartíamos. Era mío. Totalmente mío. Pinté la pared de acento de un rojo terracota intenso, un color que él habría odiado por considerarlo demasiado estridente. Llené el lugar de plantas. Helechos, planta serpiente, un potosí rastrero, aportando vida desordenada y vibrante.
Quité las láminas minimalistas en blanco y negro que había elegido y las sustituí por mis propias acuarelas y fotografías, coloridas y ligeramente caóticas, de un viaje a Italia que tomé antes de conocerlo. Lo siguiente fue mi cuerpo. Las sesiones de gimnasio pasaron de ser un castigo a ser poder. Dejé de huir del dolor y empecé a levantar pesas, sintiendo como mis músculos se tensaban y se fortalecían. Me apunté a una clase de yoga y aprendí a encontrar la calma en mi mente, a respirar a pesar de la incomodidad. No buscaba una apariencia determinada para nadie más. Estaba construyendo una fortaleza para mí. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en un testimonio de mi propia resiliencia, no en un objeto para la aprobación o desaprobación de otros. El trabajo se convirtió en mi santuario. Donde antes veía un trabajo, ahora veía una carrera. Dejé de ir a lo seguro con mis diseños. Empecé a proponer conceptos más audaces y poco convencionales a mis clientes. Para mi sorpresa, les encantó. Sara me llevó a su oficina. Lara, no sé qué te pasa estos últimos meses, pero sea lo que sea, olvídalo. Esta obra es excepcional. Era la ira lo que quería expresar. Era la fuerza pura y pura de no ser la segunda opción de nadie. Pero simplemente sonreí y dije, gracias. Me siento inspirada. Mi vida social, que se había reducido al círculo de Leo, volvió a cobrar vida. Me reencontré con viejos amigos que había descuidado. Acepté todas las invitaciones. Una inauguración de galería, una excursión de fin de semana, una clase de cerámica desastrosa con Chloe y Maya que nos dejó cubiertas de arcilla y muertas de risa. Aprendí a ser a Lara, la amiga, la colega, la hija de nuevo. No solo a Lara, la novia de Leo. La mitad de un todo se estaba convirtiendo en un individuo maravillosamente complejo y completo. Y luego estaban las citas. La sola idea me revolvía el estómago. La idea de las manos de otro hombre sobre mí, la voz de otro hombre en mi oído, parecía una traición a... ¿qué? ¿La traición a una mentira? ¿La traición a un hombre que me veía como un plan de contingencia? La lógica era errónea, pero el miedo era real. Chloe, siempre la instigadora, me creó un perfil de citas en una app popular. No buscamos al príncipe azul, declaró, arrebatándome el teléfono mientras intentaba borrarlo. Buscamos práctica. Para divertirme. Para recordarme que hay todo un mundo de hombres que no son ajedrecistas emocionalmente atrofiados. La primera cita fue un desastre. Un hombre bastante amable que pasó 2 horas hablando de su cartera de criptomonedas. La segunda fue aún mejor. Tuvimos una agradable conversación sobre libros y nos despedimos con un amistoso apretón de manos. El tercero fue una disparidad divertidísima. Un espíritu libre que nos sugirió que dejáramos nuestros trabajos y siguiéramos de gira con su banda. Me fui a casa solo después de cada uno, pero lo hice sonriendo. Fue como fisioterapia para mi corazón. Estaba rígido, era incómodo, pero funcionaba. Estaba recordando cómo conectar, cómo coquetear, cómo ser visto como persona, no como una posición. Durante todo ese tiempo los intentos de Leo por contactarme se convirtieron en un zumbido lejano y patético. Llegó una carta, páginas de disculpas garabateadas y autoflagelación. La leí una vez y luego la metí en mi trituradora. Intentó seguir mi cuenta privada de Instagram, la que usaba para mi arte. Lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Era como un marinero enviando señales a una costa que se había alejado hacía tiempo. Unos 4 meses después de la ruptura, estaba en un pequeño bar de jazz con Maya. El aire olía a madera vieja, whisky y música soul. Llevaba un mono carmesí que me había comprado por capricho, sintiéndome poderosa y un poco peligrosa. Le estaba contando sobre mi último proyecto de diseño con las manos animadas, y una risa genuina y espontánea brotando de mí. Y entonces lo vi. No a Leo. Otro él. Estaba sentado en la barra, solo, con una libreta abierta delante y un lápiz detrás de la oreja. No era mi tipo habitual, es decir, no era Leo. Donde Leo era todo agudeza, elegancia y un encanto calculado, este hombre era cálido. Tenía hombros anchos que se tensaban contra la suave tela de su suéter oscuro, y ojos bondadosos que se arrugaban en las comisuras mientras escuchaba al músico en el escenario. Su cabello era de un castaño rojizo y desaliñado,
y tenía el aire concentrado y satisfecho de alguien que se siente perfectamente a gusto consigo mismo. Nuestras miradas se cruzaron por un fugaz instante. Fue solo una mirada casual a la habitación, pero hubo un destello de algo, una señal de reconocimiento, una chispa de curiosidad. Aparté la mirada primero, y un leve rubor me subió a las mejillas. ¿Ves algo que te guste?, murmuró Maya, siguiendo mi mirada. No, dije demasiado rápido, tomando un sorbo de mi bebida. Solo observando a la gente. Pero descubrí que mis ojos volvían a él durante toda la noche. No intentaba volver a mirarme, simplemente estaba presente. Garabateaba en su cuaderno, tamborileaba con el dedo al ritmo de la música y, de vez en cuando, intercambiaba unas palabras tranquilas con el camarero. Era completamente inconsciente, un mundo completamente distinto a la masculinidad performativa a la que estaba acostumbrada. Cuando Maya y yo nos levantamos para irnos, sentí una extraña atracción magnética. Al pasar por el bar, mi bolso se enganchó torpemente en el borde de su cuaderno, haciéndolo caer al suelo con un ruido metálico. ¡Ay, cuánto lo siento!, exclamé agachándome al mismo tiempo que él. Chocamos ligeramente las cabezas y se nos escapó una carcajada. De cerca sus ojos eran de un cálido verde avellana. No pasa nada, dijo con voz suave y agradable. Recogió sus cosas y rozó la mía al entregarme el bolso caído. Fue un simple toque accidental, pero me provocó una descarga eléctrica, no de ansiedad nerviosa, sino de energía pura y limpia. Soy un poco torpe, dije irguiándome. Una interrupción bienvenida, respondió con una sonrisa fácil. La cosa se estaba poniendo demasiado seria aquí. Señaló su cuaderno, donde pude ver pentagramas y letras garabateadas. ¿Eres músico?, pregunté. Compositor. Intento serlo, al menos. Ven, dijo ofreciéndole la mano. La tomé. Su agarre era firme y cálido. ¿Y Lara? ¿Y Lara?, repitió y mi nombre sonó diferente en sus labios. Ni una etiqueta ni un título. Una melodía. ¡Qué nombre tan bonito! Maya me esperaba junto a la puerta, mirándome con los ojos muy abiertos y alentándome. Bueno, ven, el compositor, dije con una audacia que no había sentido en años. Buena suerte con tu trabajo serio. Gracias, dijo mirándome a los ojos un instante más de lo necesario. Quizás nos veamos por ahí, y Lara. Salí al fresco aire nocturno con el corazón latiendo a un ritmo rápido y alegre contra mis costillas. No era el frenético y ansioso martilleo que sentía cuando estaba con Leo. Era el tambor firme y emocionante de un nuevo comienzo. Por primera vez, la idea de alguien nuevo no me pareció una traición. Parecía una promesa. Una promesa que me hacía a mí misma. No esperaba volver a ver a Ben. La ciudad era un océano vasto y arremolinado, y nuestro encuentro en el bar de jazz parecía un momento único, bellamente capturado en una botella, precioso, pero que probablemente permanecería aislado. Guardé el recuerdo de su cálida sonrisa y de cómo había pronunciado mi nombre en un rincón tranquilo de mi mente, un pequeño y dulce secreto para contrarrestar la amargura del pasado. Pero el universo, al parecer, tenía un plan diferente. Una semana después, Sara me encargó un nuevo proyecto de branding y packaging para un pequeño sello discográfico independiente que estaba causando sensación con sus artistas selectos y conmovedores. Se llama Vesper Records, me dijo deslizándome el informe por el escritorio. El dueño es un poco inconformista, pero tiene muy buen ojo para el talento. Se llama Ben Carter. La reunión es mañana a las 10 en su estudio. Me dio un vuelco el corazón. Ben. No podría ser el mismo, ¿verdad? ¿El dueño de una discográfica? Dijo que era compositor. Era posible. Probablemente incluso en esta ciudad de círculos creativos interconectados. Sentí un cosquilleo en el estómago. Ya no era un encuentro casual en un bar con poca luz. Esto era profesional. Tenía que ser perspicaz, competente, no la mujer torpe que le derramó el cuaderno. El estudio de Vesper Records estaba ubicado en una nave reconvertida en una zona industrial de moda de la ciudad. Techos altos de ladrillo visto, el tenue y reconfortante olor a vinilo viejo y café. Me llevaron a una espaciosa oficina abarrotada de guitarras, portadas de álbumes y montones de discos.
Y allí estaba él, de pie junto a un gran ventanal, hablando por teléfono. Ben Carter. Vestía de forma más formal que en el bar, con vaqueros oscuros y una camisa impecable, abotonada hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Me vio y levantó un dedo, su expresión pasando de formal a una de genuina sorpresa y, a menos que me lo imaginara, de placer. Terminó su llamada rápidamente. Él era, dijo con el mismo tono cálido en su voz. Vaya, qué feliz coincidencia. Señor Carter, dije extendiendo la mano, decidido a mantener un tono profesional. La tomó, su apretón era tan firme como lo recordaba. Por favor, soy Ben. Y debo decir que su empresa es muy recomendada, pero ahora me intriga aún más. La reunión fue emocionante. Hablamos de su visión para Vesper. Música auténtica y cruda que contaba una historia. No era solo un empresario, sino un apasionado guardián del arte. Hablaba de sus artistas con orgullo paternal, y sus ojos se iluminaban al describir una letra en particular o una textura vocal única. Presenté mis ideas iniciales, y mis nervios se disiparon al sumergirme en el lenguaje familiar del diseño. Hablé de una tipografía que evocaba la cuadrícula de la ciudad, paletas de colores inspiradas en un cielo crepuscular y un empaque que parecía una pieza tangible de la propia música. Él escuchó atentamente, inclinado hacia adelante en su silla, haciendo preguntas perspicaces. No se limitó a decir me gusta esto o no me gusta aquello. Se involucró. Comprendió el porqué del diseño. Lo pillas, dijo finalmente con una lenta sonrisa apreciativa extendiéndose por su rostro. ¿De verdad que lo pillas? La mayoría de los diseñadores solo quieren hacer algo elegante y bonito. ¿Quieres hacer algo que signifique algo? Los elogios me inundaron, cálidos y reconfortantes. Era una admiración diferente a la que estaba acostumbrado. Los cumplidos de Leo siempre me habían parecido evaluaciones. Estás guapísima esta noche, Hilera. Dijiste algo inteligente. Ben me dio la impresión de una colaboración, de reconocer una sintonía común. Al terminar la reunión, me acompañó hasta la puerta. Hilera, de la firma de diseño que también frecuenta bares de Dally Jazz, me dijo con un brillo juguetón en la mirada. Diría que esto merece una celebración, o al menos un café para hablar de los próximos pasos. Estrictamente profesional, claro. Sabía que era una línea encantadora y completamente transparente. Y por primera vez en mucho tiempo quise que me atraparan. Claro, dije imitando su tono. Estrictamente profesional. Nuestro café profesional del día siguiente se alargó 2 horas. Hablamos de todo y de nada. Nuestros libros favoritos, nuestro pésimo gusto por las películas de la infancia, nuestro amor compartido por el océano. Me contó sobre su infancia en una familia de músicos, sobre cómo dejó un trabajo estable en una empresa para fundar Vesper. Le conté sobre mi arte, mis acuarelas, cosas que rara vez compartía con nadie. Me escuchó como si mis palabras fueran lo más importante que escucharía en todo el día. No hubo maniobras engañosas ni pausas calculadas antes de responder un mensaje. Fue fácil. Fue divertido. Nuestra primera cita oficial fue un paseo por el jardín botánico. Era una tarde fresca y soleada, y paseamos durante horas entre las flores florecientes y los imponentes árboles. No intentó impresionarme con cenas caras ni gestos ostentosos. Señaló una ardilla particularmente testaruda, inventó historias ridículas para los demás visitantes y, en un momento dado, simplemente se detuvo para cerrar los ojos y sentir el sol en la cara. Estás muy presente, ¿verdad?, observé. Abrió los ojos y me miró. Es un privilegio estar presente, ¿no crees? Estar aquí en este momento y no en otro lugar de tu mente. Fue una declaración tan simple, pero me conmovió profundamente. Había pasado gran parte de mi tiempo con Leo en otro lugar, intentando anticipar sus estados de ánimo, descifrar sus silencios, convertirme en la mujer que creía que él quería. Pero entonces yo estaba simplemente aquí. Alera. Y eso fue suficiente. Me besó por primera vez al final de ese paseo, junto a mi coche. No fue un beso exigente ni practicado. Fue suave e inquisitivo, una promesa tierna. Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía. Llevo queriendo hacer eso desde que mandaste mi cuaderno a volar, murmuró.
Me reí, una risa ligera y alegre. Te tomó bastante tiempo. Estar con Ben fue como aprender un idioma nuevo y hermoso. Era desconocido, a veces incómodo, pero infinitamente fascinante. Él era estable donde Leo había sido volátil. Era abierto donde Leo había sido cerrado. Me veía como una persona completa, con mis propios sueños y mis propias cicatrices, y no se dejó intimidar por ellas. Tenía curiosidad. No le conté lo de Leo. No le conté toda la historia. Sabía que había habido alguien que había acabado mal. Eso era todo. No había espacio para el fantasma de Leo en este nuevo mundo soleado que estábamos construyendo. Por primera vez desde la noche en el Cobalt Lounge, el recuerdo de las palabras de Leo no me quedó marcado. Era como una cicatriz vieja y descolorida. El recuerdo de una herida que había sanado con más fuerza que antes. Era feliz. Sincera y sencillamente feliz. Y sabía con una certeza profunda que se asentaba en mi alma que así era como debía sentirme. Esto era lo que significaba ser la primera opción de alguien. Ser la melodía, no el corista. La felicidad, estaba descubriendo, no era una frágil pompa de jabón, propensa a estallar a la menor perturbación. Era más bien como un barco bien construido capaz de capear tormentas. La tormenta en este caso, llegó en forma de una fiesta de la industria. Vesper Records estaba organizando una fiesta de lanzamiento para uno de sus artistas estrella. Y como diseñador principal del proyecto se solicitó mi presencia. Iba a ser un evento glamuroso en una azotea del centro. Con vistas espectaculares de la ciudad y gente elegante e importante. Una parte de mí, la que aún se recuperaba, sintió una punzada de ansiedad. Estos eran los entornos naturales de Leo, el mundo de las finanzas y las redes de contactos de alto nivel. Las probabilidades de que nuestros caminos se cruzaran eran, por primera vez, estadísticamente significativas. No irás sola, le había dicho Ben con firmeza al entregarme la invitación grabada. No era una pregunta. Eres mi cita. En todos los sentidos. La forma en que lo dijo, posesivo y orgulloso, me emocionó. No me ocultaba, me presentaba. Era una diferencia enorme. La noche de la fiesta me paré frente al espejo, observando mi reflejo. Había elegido un vestido de un azul zafiro intenso, un color que me transmitía fuerza y serenidad. Era elegante sin espalda, y me hacía sentir como si llevara un trocito del cielo nocturno. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y sofisticado. Parecía exitoso. Parecía confiado. Lo miré. Cuando Ben me vio, dejó escapar un suspiro suave y agudo. «Guau», dijo con los ojos llenos de admiración. «Alera, eres impresionante». Se acercó por detrás con las manos apoyadas suavemente sobre mis hombros desnudos. Me miró a los ojos en el espejo. «¿Lista para conquistar el mundo?» «Lista», dije, y lo decía en serio. La fiesta fue tal como la había imaginado. Ruidosa, vibrante, llena de energía. La azotea estaba decorada con luces de colores, y la vista del horizonte de la ciudad era impresionante. Naturalmente Ben se sintió atraído por un sinfín de cosas desde el momento en que llegamos. Me presentó a todos como Alera, la brillante diseñadora detrás de toda la campaña. Me recibieron con apretones de manos y un interés genuino, no con las miradas corteses y despectivas que a veces recibía como acompañante de Leo. Estaba en mi salsa, charlando con un director de vídeos musicales, riéndome con un cantante indie en ascenso, sintiendo el ritmo de la música en los huesos. Sostenía una copa de champán, escuchando a Ben describir animadamente el proceso de grabación del nuevo álbum a un grupo pequeño, cuando lo sentí, un frío hormigueo familiar en la nuca, la inquietante sensación de ser observado. Giré la cabeza con indiferencia, observando a la multitud. Y entonces lo vi, Leo. Estaba de pie cerca de la barra, con un vaso de whisky en la mano, hablando con un hombre que reconocí como un inversor de riesgo. Pero no escuchaba ni una palabra de lo que decía. Toda su atención estaba fija en mí. Su expresión era de puro asombro. Parecía un hombre que hubiera visto un fantasma muy hermoso, intocable. Estaba más delgado, las angulosidades de su rostro más pronunciadas. Aún llevaba su costoso traje con aires de superioridad. Pero parecía tener un aire diferente, como si la confianza que antes lo llenaba se hubiera desinflado.
Sus ojos oscuros e intensos estaban abiertos como platos, siguiendo la línea de mi vestido, la naturalidad con la que me mantenía al lado de Ben, la sonrisa que se dibujaba en mis labios. Nuestras miradas se cruzaron a través de la azotea abarrotada. Por un instante el ruido de la fiesta se desvaneció en un rugido sordo. Vi el recorrido de emociones en su rostro. La conmoción inicial se transformó en confusión, luego en una fea comprensión, y finalmente en un dolor profundo y desgarrador. Esperaba verme destrozada, suspirando, esperando. No se esperaba esto, esta visión de felicidad radiante e inexpugnable. No aparté la mirada. Sostuve su mirada con una expresión tranquila, neutral, quizá con un leve atisbo de educada curiosidad, como si intentara identificar de dónde podría reconocerlo. Fue lo más poderoso que pude haber hecho. No le di nada. Ni un atisbo de reconocimiento, ni un temblor de viejo dolor. Solo la plácida superficie de un lago que hacía tiempo que se había calmado. Se estremeció de verdad, como si lo hubiera golpeado. Apartó la mirada primero, volviéndose hacia su compañero con un gesto tenso y distraído. Ben, en sintonía conmigo de una manera que aún me sorprendía, se inclinó. «Todo bien», murmuró, su aliento cálido en mi oído. Me volví hacia él sonriendo de nuevo, real y espontáneamente. «Todo es perfecto», dije y lo decía en serio. Pasé mi brazo por el suyo. «Acabo de ver a alguien de una vida pasada. Nada de qué preocuparse». Me observó el rostro un momento, vio la paz genuina en él y me devolvió la sonrisa, dándome un beso en la sien. «Oye, ¿lista para salir de aquí pronto? Empiezo a extrañar tenerte para mí sola». Pensé que nunca lo preguntarías. Nos quedamos otra media hora, una estrategia de salida deliberada y elegante. Estuve consciente de la mirada de Leo clavada en mí todo el tiempo, pero no volví a mirarlo. Yo era un sol y él un planeta de cuya gravedad había escapado. Reí, hablé, dejé mi mano sobre el brazo de Ben, me apoyé en su costado. Representé la felicidad, y lo hermoso y aterrador fue que no era una representación. Era mi realidad. Al dirigirnos a la salida, tuvimos que pasar cerca del bar. Leo se separó del grupo y se interpuso en nuestro camino. Estaba inestable con los ojos vidriosos por el exceso de bebida y emoción. «Ella», dijo con voz ronca. Ben se detuvo cambiando su postura sutilmente, protectoramente. Miró del rostro angustiado de Leo al mío, tranquilo. «Leo», dije con un tono educado y distante, como si se tratara de un conocido casual. «Hola. No sabía que estarías aquí». Parpadeó atónito por la cortesía, la absoluta falta de sentimiento. «Yo tenía que verte. Para hablar contigo». «Este no es el momento ni el lugar», dije con suavidad. «Ben, soy Leo». «Leo, este es mi novio Ben Carter». La palabra novio le cayó a Leo como un golpe. Miró a Ben y vio la facilidad con la que su mano posaba en mi espalda, la tranquila confianza en su postura. Vio a un hombre que no se sentía amenazado por él, un hombre que tenía lo que él había desechado con tanta descuido. «Novio», repitió Leo con un sabor amargo en la boca. «Encantado de conocerte», dijo Ben con voz serena pero educada. No me ofreció la mano. Leo lo ignoró con la mirada desesperada fija en mí. «Ella, por favor». «Solo 5 minutos». Lo miré, el fantasma de mi pasado desmoronándose ante mis ojos. Y no sentí nada. Sin ira, sin satisfacción, sin compasión. Solo un vasto y limpio vacío donde solía estar. «No tengo nada que decirte, Leo», dije con voz suave pero definitiva. «Espero que tengas una buena noche». Tomé la mano de Ben y nos marchamos, dejando a Leo solo en medio de la fiesta, un monumento a su propio arrepentimiento. Entramos en el ascensor, las puertas se cerraron con un siseo y la silenciosa caja de peluche ascendió, llevándonos lejos del pasado y hacia nuestro futuro. Ben me apretó la mano. «Estuviste increíble», dijo en voz baja. Apoyé la cabeza en su hombro, la adrenalina finalmente se desvaneció, dejando solo una profunda sensación de paz. «No», susurré. «Por fin soy libre». El encuentro en la fiesta debería haber sido el final. Un punto final y dramático al final de la frase que representaba mi relación con Leo. Pero para él, al parecer, era solo un punto y coma.
Una pausa antes de un intento desesperado y vacilante de reiniciar una historia que ya había llegado a su fin. Los intentos de contacto se reanudaron, pero ahora eran diferentes. Más frenéticos. Menos disculpas y más exigencias. Los mensajes y correos electrónicos ya no hablaban de malentendidos ni miedo. Hablaban de traición. ¿Cómo pudiste pasar página tan rápido? ¿Estás con ese músico? ¿Estuvo esperando todo el tiempo? Ya lo dejaste claro, Hilaire. Me has humillado. ¿Podemos hablar como adultos, por favor? Los borré todos con una pequeña sonrisa cansada. La ironía era tan densa que se podía saborear. Esperando entre bastidores. Estaba proyectando su propio modus operandi en mí. No podía concebir que mi felicidad fuera natural, que hubiera crecido en la tierra fértil que él había abandonado. Necesitaba creer que había otro hombre o un rival, porque la alternativa, que simplemente me hubiera recuperado y hubiera encontrado algo mejor sin él, era un golpe insoportable para su ego. Ben se lo tomó con mucha caballerosidad. Nunca fisgoneó, nunca me exigió detalles sórdidos. Pero veía las notificaciones en mi teléfono, la tensión ocasional en mis hombros cuando aparecía un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres que hable con él?, me preguntó una noche mientras preparábamos la cena en mi cocina, con la oreja fragante a ajo y romero. La oferta era tan simple, tan protectora, que me dolió el corazón. No, dije, cortando un tomate con precisión. No, esta es mi batalla. Y ya está ganado. Simplemente no sabe cómo deponer la espada. Ben se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Oye. Pero la oferta sigue en pie. Nadie puede acosar a mi novia. Mi novia. Las palabras aún me emocionaban. Parecían un título de honor, no de propiedad. Unos días después llegó el intento final, el más descarado. Era viernes y Ben y yo planeábamos probar un nuevo bistró italiano que acababa de abrir a pocas cuadras de mi apartamento. Era un lugar acogedor y pintoresco con manteles a cuadros y velas en botellas de Chianti. Era nuestro tipo de lugar, sencillo y con alma. Estábamos sentados en una mesita al fondo con las rodillas tocándose bajo la mesa. Nos inclinábamos hacia adelante compartiendo una historia, nuestro mundo se encerraba en la suave luz de las velas. Ben se reía de algo que yo había dicho, su mano cubría la mía sobre la mesa, su pulgar me acariciaba los nudillos. Me sentí total y completamente querido. Y entonces el aire cambió. Miré hacia arriba y se me heló la sangre. Leo estaba de pie justo en la puerta del restaurante, recorriendo con la mirada el local. Parecía destrozado. Su abrigo estaba arrugado, su cabello era un desastre y su rostro estaba pálido y demacrado. Era evidente que había estado bebiendo. Su mirada se posó en nuestra mesa, en nuestras manos unidas, en la escena íntima que habíamos creado. Empezó a caminar hacia nosotros con paso vacilante pero decidido. «Ven», dije en voz baja, apretando con más fuerza su mano. Ben siguió mi mirada. Su expresión se endureció pero su voz permaneció serena. «Está bien. Simplemente ignóralo». Pero ignorarlo ya no era una opción. Leo se detuvo en nuestra mesa, cerniéndose sobre nosotros, su presencia proyectaba una sombra oscura sobre nuestra burbuja iluminada por las velas. El aroma a whisky emanaba de él. «Así que esto es todo», dijo arrastrando las palabras, con la voz tan alta que atrajo miradas de las mesas vecinas. «¿Aquí es donde me reemplazas?» «En algún puesto de pasta barato y turístico». Ben empezó a levantarse, con el cuerpo tenso. Le puse una mano en el brazo para contenerlo. «Leo, tienes que irte», dije en voz baja y firme, aunque el corazón me latía con fuerza. «Estás haciendo un escándalo». «Un escándalo», soltó una risa amarga. «¿Crees que esto es una escena? Exhibiste tu nuevo juguete delante de mí en esa fiesta. Presumías de tu pequeña felicidad. ¿Creías que no descubriría dónde estabas? ¿Que no vendría a ver con mis propios ojos que es mucho mejor que lo que teníamos?» Sus ojos estaban desorbitados, desesperados. Este no era el hombre sereno y calculador del salón cobalto. Era un nervio sensible, expuesto y retorcido. «Lo que teníamos era una mentira», dije levantándome ahora,
mirándolo fijamente a los ojos. No me dejaría intimidar en mi propia vida. Lo dejaste perfectamente claro. Lo que tengo ahora es real. Y no es asunto tuyo. Ahora, por última vez, déjanos en paz. Se tambaleó con los ojos llenos de una patética autocompasión. Me amabas, susurró con las palabras como una súplica entrecortada. Me dijiste que me amabas. Amé a un hombre que no existía, respondí, y la verdad se cristalizó en ese instante. Me encantó la idea de ti. El verdadero tú, me llamó su opción de respaldo. El verdadero tú ya no está aquí. Miró mi rostro resuelto y luego el rostro protector y pétreo de Ben. No vio ninguna grieta, ninguna puerta de entrada. Vio un frente unido. La devastación que desfiguró sus rasgos fue total. Fue el colapso definitivo y absoluto de su visión del mundo, donde él era el sol y yo un planeta leal. Abrió la boca para decir algo más, pero el gerente del restaurante apareció de repente, con una mano firme en su brazo. Señor, voy a tener que pedirle que se retire. Está molestando a nuestros demás huéspedes. Leo miró al gerente y luego a mí, un hombre destrozado al que escoltaban para salir de una narrativa que ya no podía controlar. No luchó. Se dejó llevar con los hombros hundidos en la derrota. El restaurante quedó en silencio por un momento, luego el suave murmullo de la conversación se reanudó lentamente. Me senté con las piernas débiles. Ben estuvo inmediatamente a mi lado, rodeándome con el brazo. ¿Estás bien?, preguntó con voz preocupada. Lo miré, el amor y la firmeza en sus ojos, y me di cuenta de que sí. Estaba más que bien. El fantasma había sido confrontado y se había disuelto en la nada. Estoy bien, dije, y de verdad que sí. Creo que ese fue el final. Ben me tomó la cara entre las manos y me acarició las mejillas con los pulgares. Bien, porque nuestra historia apenas comienza. Se inclinó y me besó ahí mismo, en medio del restaurante, un beso suave y prolongado que sabía a promesa y a un futuro brillante y sin sombras. Fue la nota final y perfecta en el crescendo de mi venganza. No fue un beso de venganza, sino un beso de recuperación. Un beso que decía, estoy aquí, soy amado y nunca volveré. El pasado finalmente había muerto irrevocablemente. La paz después de la tormenta es algo profundo y tranquilo. En las semanas posteriores a la última y patética implosión de Leo en el restaurante, una calma profunda y serena descendió sobre mi vida. Los frenéticos mensajes y correos electrónicos cesaron. La sensación de ser observado se evaporó. Se acabó. La guerra que no sabía que estaba librando estaba ganada, y la victoria no residía en su humillación, sino en mi profunda liberación. Mi vida con Ben se desarrolló como una melodía hermosa y predecible. Nos adaptamos a un ritmo cómodo de trabajo, cenas compartidas, fines de semana tranquilos y un amor creciente y profundo que se sentía tan natural como respirar. Él trasladó algunas de sus cosas a mi apartamento. Una guitarra en la esquina, una pila de cafés del músico, su café favorito junto al mío. No fue una invasión. Fue una integración. Nuestras vidas se entrelazaban, creando un tapiz más rico y colorido que cualquier cosa que hubiera podido imaginar sola. Un sábado estábamos recorriendo un mercadillo, uno de mis pasatiempos favoritos del fin de semana. Él revisaba una caja de vinilos viejos y yo admiraba un puesto de joyería antigua. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Chloe. No te vas a creer lo que acabo de oír. Sonreí. El té de Chloe solía ser deliciosamente dramático. Vamos, respondí. Me encontré con Stephanie de la oficina de Leo, ¿la recuerdas? Bueno, me dijo que Leo se tomó una licencia repentina. Al parecer, ha sido un desastre desde la ruptura. Se derrumbó por completo. Dicen que lo han pasado por alto para un gran ascenso porque no proyecta una imagen de liderazgo estable. El karma es una perra preciosa. Leí el mensaje 2 veces. No hubo alegría malsana, ni emoción triunfal. Solo un reconocimiento distante y silencioso. Fue como escuchar noticias sobre un personaje de un libro que había terminado hacía mucho tiempo. Su sufrimiento ya no era asunto mío. Sus consecuencias eran suyas. Por fin había seguido adelante.
¿Encontraste algo bueno?, preguntó Ben, acercándose por detrás y rodeándome la cintura con sus brazos. Le enseñé el teléfono. Solo un chisme de una vida pasada, dije. Leyó el mensaje, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Te molesta? Lo miré, vi la leve preocupación en sus amables ojos, y sentí una oleada de amor tan poderosa que me dejó sin aliento. No, dije, y lo decía con toda mi alma. No me molesta en absoluto. No tiene nada que ver conmigo. Mi vida está aquí. Me besó la coronilla, su alivio era palpable. Bien. Mira lo que encontré. Mostró una edición original impecable de un álbum de Joni Mitchell. Nuestra colección es oficialmente legendaria. Nuestra colección. Nuestra vida. Nuestro futuro. Más tarde esa noche estábamos en su estudio. Él estaba experimentando con una nueva canción y yo estaba acurrucada en el amplio y cómodo sofá con un cuaderno de bocetos, trabajando en una serie de acuarelas inspiradas en su música. Era una escena de una armonía creativa tan familiar que parecía casi irreal. Rasgueó una progresión de acordes, tarareó una línea y la garabateó. Lo hizo un rato, perdido en su mundo. Luego se detuvo y me miró. «¿Sabes?», dijo con voz suave en la habitación silenciosa. «Nunca creí realmente en esas cosas. Amor a primera vista. Destino. Todo eso». Levanté la vista de mi cuaderno de bocetos, con una sonrisa en los labios. «No». «¿En qué crees?» «Creo en el trabajo. En la conexión. En la presencia». Dejó la guitarra con cuidado y se acercó al sofá, arrodillándose frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas, con una mirada intensa y llena de emoción. «Pero entonces entraste en ese bar de jazz y mandaste mi cuaderno a volar. Y te miré y fue como el primer acorde de una canción que había intentado escribir toda mi vida». Se me cortó la respiración. «Ben. Te amo, Alara». Dijo palabras sencillas, directas y de una sinceridad devastadora. «Amo tu fuerza, tu bondad y la forma en que ves el mundo con colores que ni siquiera sabía que existían. Me encanta el arte que creas en la vida que estás construyendo. Te amo». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Esto era todo. Esta era la revelación. No solo de su amor por mí, sino de una verdad que me había dado demasiado miedo expresar. «Yo también te amo, Ben», susurré con la voz cargada de emoción. «Muchísimo. Me haces sentir vista. No como una opción ni un premio, sino como un compañero. Como yo mismo». Metió la mano en el bolsillo y mi corazón se paró. Pero no sacó un anillo. Sacó una llave pequeña y antigua. «Esta es la llave de este estudio», dijo poniéndola en mi palma y cerrando mis dedos sobre ella. «Mi santuario. Mi corazón desordenado, caótico y creativo. Quiero que lo tengas. Quiero que lo tengas todo. No te pido que te mudes conmigo ahora mismo. Solo te pido que siempre tengas una llave. Para saber siempre que donde quiera que esté tienes un hogar». Miré la fría y pesada llave de latón que tenía en la mano. Era más significativa que cualquier joya. Era un símbolo de confianza, de espacio compartido, de un futuro construido juntos, ladrillo a ladrillo. Era una invitación a una vida, no una exigencia. Se me escapó un sollozo y le rodeé el cuello con los brazos, hundiendo la cara en su hombro. «Sí», me atraganté. «Sí». Me abrazó fuerte, riendo suavemente. «¿Es eso un sí a la llave?» «Es un sí a todo», dije apartándome para mirarlo con lágrimas en el rostro. «Es un sí a ti, a nosotros y a esta vida. Es el sí más fácil que he dicho». Entonces me besó, un beso profundo y apasionado que encerraba toda la promesa del futuro. Fue un beso que selló el trato, que cerró la puerta al pasado y abrió de par en par todas las ventanas al mañana. Más tarde, mientras yacíamos juntos, enredados en el sofá, con las luces de la ciudad centelleando tras los grandes ventanales del estudio, pensé en el viaje, el dolor del salón cobalto, el largo y duro trabajo de reconstrucción, el miedo a abrir mi corazón de nuevo. Todo me había conducido hasta aquí, a este hombre, a esta llave, a esta certeza profunda e inquebrantable. Leo había dicho que yo era su segunda opción.
Alejarme había sido lo más difícil y lo mejor que había hecho en mi vida, porque me condujo al hombre para quien yo era y siempre sería la única opción. Un año se sintió como una eternidad en un abrir y cerrar de ojos. Los fragmentos afilados y destrozados de la mujer que había sido no solo se habían vuelto a unir. Se habían fundido en el crisol de mi dolor y se habían refundido en algo más fuerte, más hermoso y completamente mío. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no eran heridas. Eran un testimonio de mi supervivencia. Ben y yo celebrábamos nuestro primer aniversario. No de nuestra primera cita, sino de la noche en el bar de jazz. La noche en que nuestras historias se cruzaron. Es la noche en que mi vida realmente comenzó, había insistido. La noche en que un hermoso caos llamado Alera irrumpió en mi mundo. Había planeado toda la noche como una sorpresa, con una dulce y secreta sonrisa en su rostro durante días. Me vendó los ojos mientras subíamos a un taxi, su mano apretaba la mía con fuerza. Créeme, susurró. Lo hice. Implícitamente. Cuando me quitaron la venda, estaba en medio del estudio de Vesper Records. Pero todo se había transformado. El desorden había desaparecido. El espacio estaba lleno de cientos de velas, cuya luz parpadeante se reflejaba en los paneles de insonorización, creando la ilusión de un cielo estrellado. En el centro de la sala había una pequeña mesa para dos. Un violinista tocaba suavemente en un rincón. Entonces jadeé, llevándome las manos a la boca. Es mágico. Es para ti, dijo simplemente con los ojos brillantes a la luz de las velas. Todo. Siempre para ti. Comimos una comida preparada que de alguna manera, fue exquisita y reconfortante igual que nuestra relación. Hablamos, reímos, bailamos lentamente al ritmo de la música de violín, con mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido firme y seguro de su corazón. Tengo una sorpresa más, dijo, llevándome al sofá. Tomó su guitarra. Te escribí una canción. Empezó a tocarla. La melodía era sencilla, cautivadora y hermosa. Hablaba de noches solitarias en habitaciones abarrotadas, de la búsqueda de algo innombrable. Y entonces la letra cambió, los acordes se iluminaron mientras cantaba sobre un destello verde esmeralda, un choque de cuadernos, una risa que lo cambió todo. Cantó sobre mis ojos cristalinos, mi espíritu resiliente, la sensación de mi mano en la suya. Cantó sobre encontrar un hogar en el lugar más inesperado. Para cuando se apagó la última nota, yo estaba llorando silenciosamente, lágrimas de felicidad corrían por mi rostro. Fue el regalo más profundo que alguien me había dado. No me había comprado joyas, me había escrito un fragmento de su alma. Dejó la guitarra y se arrodilló frente a mí, igual que la noche que me dio la llave. Mi corazón, que había estado tan lleno un momento antes, de repente sintió que se me iba a salir del pecho. Esto se sentía diferente. Esto se sentía monumental. Ella comenzó con la voz cargada de emoción. Tomó mis dos manos entre las suyas. Hace un año entraste en mi vida y reescribiste cada canción que conocía. Me mostraste lo que es la verdadera fuerza. Me enseñaste lo que significa amar sin reservas, construir una vida basada en la confianza y el respeto. Eres mi mejor amiga, mi musa, mi compañera en todo. Metió la mano en el bolsillo y esta vez sí sacó un anillo. Un anillo sencillo e impresionante con un único diamante de talla esmeralda perfecto que reflejaba la luz de las velas y proyectaba 1000 arcoíris por la habitación. Mi vida era una melodía antes de ti, dijo con la mirada fija en la mía, brillando con lágrimas contenidas. Pero tú, mi amor, eres la armonía. Eres la canción. ¿Te casarías conmigo? ¿Me harías el hombre más feliz del mundo y serías mi esposa? No había duda, ni sombra del pasado, ni miedo. Solo estábamos él y yo, y ese momento perfecto y cristalino de certeza. Sí, dije con voz clara y fuerte, una risa alegre brotando entre las lágrimas. 1000 veces sí. Me puso el anillo en el dedo, me quedó perfecto y luego se levantó, abrazándome y haciéndome girar, nuestras risas resonaban en el estudio a la luz de las velas. El violinista empezó a tocar una melodía alegre y emotiva. Era una escena de cuento de hadas, pero era mi vida real, caótica y hermosa. Finalmente salimos del estudio, aturdidos y abrazados el uno al otro, para dar un paseo por la orilla del río y hablar de nuestro futuro,
para simplemente disfrutar de la gloriosa burbuja de nuestro compromiso. La noche era clara y fresca, y las luces de la ciudad dibujaban senderos brillantes en el agua oscura. Nos detuvimos en nuestro lugar favorito, un banco tranquilo con vistas al horizonte. Ben me rodeaba con los brazos por detrás, con la barbilla apoyada en mi cabeza. Me recosté contra él, mirando el diamante en mi dedo, símbolo de una promesa que ya se cumplía cada día. Y entonces lo vi. Una última vez. Leo caminaba solo por el sendero que cruzaba el río. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y los hombros encorvados por el frío. Parecía más pequeño, disminuido, una silueta del hombre que una vez fue. Se detuvo y miró el agua. Por un instante su perfil se recortó contra las luces de la ciudad. Una imagen de soledad. Entonces, como si sintiera un tirón, giró la cabeza. Su mirada recorrió el agua y se posó en nosotros, en Ben, que me sostenía, en mi mano izquierda apoyada en el brazo de Ben, con el anillo nuevo reflejando la luz. En mi rostro inclinado hacia arriba para mirar a mi prometido, sin duda radiante de una felicidad tan profunda que era casi palpable. No aparté la mirada. Me encontré con su mirada a través de la oscura extensión de agua. No hubo palabras ni gestos. Solo una mirada. Una última transmisión silenciosa. Lo vio todo. El amor. La promesa. El anillo. El futuro que era tan brillante e innegablemente mío. Vi el momento exacto en que el último vestigio de esperanza, la última brasa tenaz de su posesión, murió en sus ojos. Esta vez no fue un desmoronamiento. Fue una extinción silenciosa. Una aceptación final. Había perdido. No ante otro hombre sino ante la simple e inatacable verdad de que había encontrado un amor que me valoraba, y al hacerlo, me había convertido en alguien que él jamás podría tener. Hizo un lento, casi imperceptible asentimiento. No era un saludo. Era una rendición. Entonces se giró, hundió las manos en los bolsillos y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Sentí los brazos de Ben apretándome. ¿Estás bien?, me susurró al oído. Me giré entre sus brazos, rodeándole el cuello con los míos y inclinándome para besarlo. Fue un beso de posesión, de alegría, de un futuro tan brillante que dolía mirarlo. Nunca he estado mejor, susurré contra sus labios. Estoy con el hombre que amo. El hombre que me ama. El hombre que siempre me hizo sentir como si fuera su única opción. Ben sonrió con esa sonrisa lenta y relajada que aún me hacía temblar las rodillas. Ella era, dijo con una voz llena de un amor tan profundo que me hizo sentir como si volviera a casa. Nunca fuiste una opción. Eras la única opción. Y mientras estaba allí entre sus brazos, con la ciudad brillando a nuestro alrededor, el fantasma de mi pasado finalmente enterrado, supe que tenía razón. Dejar de ser un plan B no era solo un acto de venganza. Fue el primer y más importante paso para encontrar el amor que siempre estuvo destinado a ser mío. Fue el comienzo de mi historia. El final.